La primera vez que llevó a su hija al trabajo, el dueño de la empresa la dejó en su oficina mientras él iba a una junta. Al regresar, se sorprendió al no encontrar a la pequeña. De repente, escuchó a alguien estornudar dentro del armario. Sonriendo, abrió la puerta y vio a su hija, pálida. Papá, aquí estuvo una señora. Decía algo de la policía y buscó algo en tu escritorio por mucho tiempo. El hombre palideció y, al mirar debajo del escritorio, se quedó helado. Jorge Vargas Ramírez llevaba 15 años al frente de su empresa. A pesar de toda su seriedad, sus empleados lo querían mucho. Siempre escuchaba las opiniones de los demás y ayudaba a quienes lo necesitaban. Todos lo conocían como un hombre decidido, exitoso y fuerte. Pero la vida puede quebrar incluso a personas así en un instante. Jorge estaba sentado al borde de la cama en la habitación de un hotel, con la mirada fija en un punto de la pared color beige. La cabeza le partía, la boca la tenía seca y sus pensamientos eran un nudo enredado. No entendía qué hacía allí. O más bien, lo entendía, pero no podía explicarse a sí mismo cómo había vuelto a caer en esa situación. Hacía una hora, estaba acostado en esa misma cama con Victoria. Ella seguía a su lado, cubierta hasta la cintura con la sábana blanca. Su largo cabello rubio caía sobre la almohada como una cascada dorada. Una rubia alta, esbelta, con facciones perfectas y esa sonrisa que a él le cortaba la respiración. Se habían conocido hacía un mes en un congreso de negocios sobre el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Él había dado una ponencia sobre estrategias de gestión de personal, y ella estaba sentada en la tercera fila, tomando notas en una libreta. Después de su presentación, ella misma se le acercó. Le extendió la mano para saludarlo y se presentó como Victoria Solís, consultora de inversiones financieras. Su apretón de manos fue firme y seguro, pero su palma, al mismo tiempo, era sorprendentemente suave y cálida. Y en ese preciso instante, algo hizo clic dentro de Jorge. Sintió un extraño mareo, como si la tierra se le hubiera movido bajo los pies por un segundo. Había algo especial en ella, algo que lo atrapó desde el primer apretón de manos. No podía explicar ese sentimiento con palabras. Magnetismo, química, atracción. Todas esas definiciones le parecían banales e insuficientes. Jorge había vivido 42 años. Llevaba 15 de casado y había conocido a muchas mujeres hermosas, inteligentes e interesantes, pero nunca había sentido nada parecido. Con Victoria, era como si entrara en otra dimensión, como si, al estar cerca de ella, el tiempo se detuviera. El mundo exterior se desvanecía, se volvía irreal, y lo único que quedaba era su presencia, su voz, su mirada, su aroma ligero y floral, con notas de vainilla. Cuando ella hablaba, él absorbía cada palabra. Cuando le tocaba el brazo, se le erizaba la piel. Cuando se reía, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa solo para volver a escuchar esa risa. Jorge se levantó de la cama y empezó a vestirse. Victoria todavía dormía. Su respiración era suave y tranquila. Se puso los pantalones, se abrochó el cinturón y luego se puso la camisa. Le temblaban los dedos al abotonarla. En el espejo lo miraba un desconocido, un hombre demacrado, con ojeras oscuras y una expresión de culpa en el rostro. Jorge miró a Victoria dormida y sintió una oleada de asco hacia sí mismo. ¿Qué estaba haciendo? En casa tenía una esposa y una hija de 5 años. María, su esposa leal, cariñosa y paciente. Ella le había dado una hija. Había creado un hogar acogedor y siempre lo había apoyado en sus proyectos. Y él estaba engañando con una mujer prácticamente desconocida en un hotel de paso en las afueras de la ciudad. Sus pensamientos se detuvieron de golpe por el timbre agudo del teléfono. Jorge sacó el celular del bolsillo del saco, que colgaba en el respaldo de una silla. En la pantalla apareció el nombre de su esposa, María. El corazón se le hundió en el pecho. Bueno, contestó, tratando de que su voz sonara tranquila y natural. Mi amor, pasó algo terrible. La voz de María temblaba por las lágrimas y el pánico. Se llevaron a Sofía en la ambulancia. Se despertó esta mañana sin poder respirar. Tenía casi 40 de fiebre. Los médicos dicen que es neumonía. Estamos en el hospital, en el área de pediatría. Tengo tanto miedo, Jorge. Está tan chiquita. Pálida le pusieron suero. El mundo alrededor de Jorge empezó a dar vueltas. Sofía, su pequeña y risueña niña de coletas y sonrisa de oreja a oreja. Neumonía. Mi vida. Ya voy para allá, dijo de un tirón, mientras se ponía el saco. Aguanta. Ya voy en camino. ¿Dónde estás? Preguntó María entre sollozos. Te llamé varias veces. No contestabas.
Estaba en una junta con unos socios, mintió. Y la mentira le quemó la lengua. Tenía el teléfono en silencio. Perdón, ya salgo para allá. Colgó sin esperar respuesta. Victoria se movió en sueños. Pero no se despertó. Jorge agarró las llaves del coche, la cartera y el reloj de la mesita de noche. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo abrocharse la correa del reloj en la muñeca. Corrió hacia la puerta, pero se dio la vuelta bruscamente, recogiendo todas sus cosas a toda prisa. Su corbata estaba tirada en el suelo, los calcetines a los pies de la cama. Se metió todo en los bolsillos del saco y salió corriendo de la habitación sin mirar atrás. La puerta se cerró de un golpe a su espalda, y el pasillo del hotel lo recibió con un olor a ambientador barato y alfombras viejas. Conducía por el tráfico de la mañana, tocando el claxon a la menor oportunidad, cambiando de carril una y otra vez. En su pecho se mezclaban la furia contra sí mismo y la indignación, mientras su esposa se preocupaba por la salud de su hija, llamándolo desesperada. Él pasaba el tiempo con su amante en un hotelucho. ¡Qué canalla era! ¡Qué persona tan miserable y patética! La conciencia no le daba tregua. Cada semáforo le parecía una eternidad. Jorge tamborileaba los dedos sobre el volante, tratando de abrirse paso. Pero los coches formaban un muro compacto. Se imaginaba a Sofía, acostada en una cama de hospital, pálida, con tubos y suero. Su niña pequeña, que apenas ayer se reía y le pedía que le leyera un cuento antes de dormir. Por fin, el edificio del hospital apareció a lo lejos. Jorge se metió en el estacionamiento, dejó el coche donde pudo, se puso los calcetines, se arregló un poco y corrió hacia la entrada. Sus zapatos resonaban en las baldosas del pasillo. El olor a cloro y a medicinas le golpeó la nariz. Llegó corriendo al área de pediatría en el tercer piso, casi derribando a una enfermera que llevaba una bandeja. Media hora después de la llamada, irrumpió en la habitación. María estaba sentada en una silla junto a la cama. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Sofía yacía bajo una sábana blanca. Tenía una vía conectada a la mano. El rostro de la niña estaba pálido. Su respiración era pesada. Mis niñas. ¡Qué susto me dieron! Jorge abrazó a su esposa, apretándola contra sí, sintiendo cómo temblaba. Luego se inclinó y besó con cuidado la frente de su hija. Su piel estaba ardiendo. ¿Qué dicen los médicos? María se apartó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Neumonía del lado derecho. Ya le pusieron antibióticos, dijeron que la fiebre debería bajar para la noche. Pero estaremos aquí al menos una semana. Se encogió de hombros. Su voz sonaba cansada y resignada. Tenía tanto miedo, Jorge. Estaba ardiendo en fiebre, tosía tanto que pensé que se ahogaba. Llamé a la ambulancia a las 10 de la mañana, pero no podía localizarte. Perdón, logró decir. Tenía el teléfono en silencio. Perdóname. Sofía abrió los ojos y le sonrió débilmente a su padre. Papi, susurró con voz ronca. ¿Viniste? Claro que vine. Mi amor. Jorge se sentó al borde de la cama, tomando su manita entre las suyas. ¿Cómo te sientes? Me duele la garganta, y me cuesta respirar. La niña hizo una mueca. No te preocupes. Los doctores te van a curar. Pronto estarás como nueva. Le acarició el cabello, tratando de sonreír, aunque por dentro todo se le encogía de dolor. María se levantó de la silla y caminó por la habitación. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme bien. Todo pasó tan rápido. Salí corriendo con lo que traía puesto, dijo, mirando su blusa de casa y sus jeans. Y no traje nada para Sofía. Ni ropa. Nada. Si quieres, ve a casa. Descansa. Y en la noche nos cambiamos, propuso Jorge, sintiendo que era lo mínimo que podía hacer en ese momento. Yo me quedo con ella. Tú duermes un poco. Preparas todo lo necesario y luego regresas. María dudó. ¿Estás seguro? Pero si tienes trabajo. El trabajo puede esperar. Llamaré y cancelaré todas mis juntas. La familia es más importante, dijo. Y esas palabras le hicieron sentir aún peor. ¿Qué familia? Si él mismo le estaba traicionando. María asintió. Está bien. Entonces voy. Me doy una ducha. Agarro las cosas y regreso por la noche. ¿Me llamas si algo cambia? Claro que sí. Vete tranquila. La acompañó hasta la puerta de la habitación. María se dio la vuelta en el umbral y lo miró con ojos cansados. Gracias por venir tan rápido. De verdad. Tenía mucho miedo de estar sola. Él la abrazó de nuevo. Con fuerza. Sintiendo como la culpa lo carcomía por dentro. Todo va a estar bien. Te lo prometo. María se fue a casa y Jorge regresó junto a la cama de su hija.
Sofía lo miraba con sus grandes ojos cafés, tan parecidos a los de su madre. Papá, estoy aburrida, se quejó en voz baja. Aquí es muy triste. ¿Quieres que te cuente una historia? Le propuso él, sentándose en la silla. Si quiero, la niña se animó. ¿De qué me vas a contar? ¿De una princesa y un dragón? No. Cuéntame de ti. De cuando eras chiquito, pidió Sofía. Jorge se quedó pensando. Está bien. ¿Sabes? Cuando yo tenía como 7 años. Tu tío Daniel y yo. El tío que hace mucho no vemos, lo interrumpió la niña. Sí, él. En ese entonces todavía éramos amigos. Bueno, estábamos en el pueblo de la abuela pasando el verano, y allí había un perro del vecino. Uno enorme, muy peludo. Se llamaba Pirata. ¿Por qué Pirata? Porque le faltaba un ojo, pero eso no es lo importante. El caso es que yo quería hacerme su amigo a toda costa. Siempre intentaba acariciarlo, darle algo de comer. Y Daniel me advertía que el perro era bravo, pero yo no le hacía caso. ¿Y qué pasó? Un día me metí en su casita. Pensé que si le llevaba el hueso más sabroso, seguro se haría mi amigo. Metí la mano en la casita y ¡zas! Me mordió el dedo. Sofía jadeó. ¿Te dolió mucho? Claro que sí. Grité tan fuerte que me escucharon en todo el pueblo. La abuela vino corriendo. Daniel también. Me llevaron al hospital. ¿Y lloraste mucho? Continuó la niña. No, traté de ser valiente, pero me daban mucho miedo las inyecciones que me pusieron después para que no me diera rabia. Tenía que ir al hospital todos los días, y cada vez sentía que era lo peor del mundo. Dolía mucho más que la mordida, mucho más. La mordida fue una vez, pero las inyecciones fueron muchas. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Que aprendí a no tener miedo. Entendí que a veces hay que aguantar un poco para que después todo mejore. Como tú ahora. Te sientes mal, te molestan las inyecciones y el suero, pero todo es para que te cures. Sofía asintió. Yo también trato de no tener miedo. ¿Verdad, papi? Muy bien, mi niña valiente. Volvió a acariciarle la cabeza. Se quedaron así un rato más. Jorge le contaba diferentes historias de su infancia y Sofía escuchaba, haciendo preguntas de vez en cuando. Poco a poco, sus ojos empezaron a cerrarse y se quedó dormida. Jorge miraba a su hija dormida y pensaba en el idiota en que se había convertido. Estaba arriesgando perder todo esto por una atracción fugaz que ni siquiera podía explicar. Victoria seguramente ya se había despertado y habría descubierto que él se había ido. Tal vez estaba enojada o sorprendida. O quizá le daba igual. Sacó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de ella. Y 5 mensajes. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste así nada más? Eso es de mala educación. Llámame, Jorge. ¿Qué está pasando? No respondió. Guardó el teléfono de nuevo en su bolsillo y siguió mirando a su hija. En ese momento, nada más importaba. Solo ella, su Sofía, acostada en una cama de hospital. Afuera brillaba el sol. En el pasillo se oían las voces de las enfermeras y los sonidos del equipo médico. Un día normal en un hospital. Pero para Jorge, ese día se había convertido en una dura lección. Por la noche, cuando el reloj marcaba las 8:30, María entró en la habitación. Se veía más fresca, descansada, vestida con ropa limpia. En sus manos llevaba una bolsa grande con cosas para su hija. ¿Cómo está?, preguntó María en voz baja, acercándose a la cama. La fiebre le bajó a 37,5. Vino el doctor. Dijo que el antibiótico está funcionando bien, informó Jorge, levantándose de la silla. Comió un poco de la sopa que trajeron para cenar. Luego estuvimos dibujando. María miró las hojas de papel esparcidas sobre la mesita de noche. En ellas había casitas torcidas, un sol, nubes y extrañas criaturas parecidas a gatos, dibujadas con lápices de colores. Gracias por quedarte con ella. Le puso una mano en el hombro. Me siento mucho mejor después de una ducha y de dormir un poco. Entonces ya me voy. Jorge tomó su saco del respaldo de la silla. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Está bien, ve a descansar. Se inclinó sobre Sofía dormida, le dio un beso en la frente y luego salió rápidamente de la habitación. En el pasillo del hospital reinaba el silencio. Solo a lo lejos se oía el llanto de un bebé y los pasos rítmicos de una enfermera. Jorge se subió al coche y arrancó el motor. De camino a casa, encendió la radio, pero la música le irritaba, así que la apagó. El silencio le oprimía los oídos. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como avispas en un nido perturbado. Pensaba en lo que había pasado por la mañana, en Victoria, en sus mensajes,
que no había vuelto a abrir después de los primeros 5, en lo fácil que le había mentido a su esposa, en el alivio que sintió cuando el médico dijo que Sofía estaba mejorando. El departamento lo recibió con oscuridad y silencio. Jorge encendió el interruptor. La luz del recibidor le pareció demasiado brillante. Se quitó los zapatos, colgó el saco en el perchero y fue a la cocina. Necesitaba comer algo, pero no tenía apetito. Lo que sí tenía era otro deseo, acallar la voz de su conciencia, que no se callaba ni un minuto. Jorge abrió el bar, sacó una botella de whisky y se sirvió en un vaso. El líquido amarino se derramó, llenando la habitación con un aroma penetrante. Dio un trago. El líquido le quemó la garganta con un calor agradable. Luego otro. El whisky realmente ayudaba. Los pensamientos empezaron a nublarse, las aristas a suavizarse. Jorge se recargó en la barra de la cocina y cerró los ojos. En ese momento, el teléfono vibró en el bolsillo de su pantalón. Lo sacó, miró la pantalla y se quedó helado. Un mensaje de Victoria. Esta mañana fue inolvidable. Quiero repetir. El corazón le latió con más fuerza. Sus dedos abrieron el chat por sí solos. Y enseguida llegó un segundo mensaje, una fotografía. Victoria estaba acostada en aquella misma cama del hotel, cubierta solo por el borde de la sábana. Su cabello caía sobre la almohada. Sus labios estaban entreabiertos en una ligera sonrisa y su mirada estaba llena de promesas. Jorge tragó saliva. El vaso de whisky temblaba en su mano. Debía cerrar el chat, bloquear su número, borrarla de su vida. Debía pensar en su esposa, en su hija, en lo que casi había perdido hoy. Pero en lugar de eso, sus dedos empezaron a teclear una respuesta. Victoria. Hoy no es el mejor día. Mi hija está en el hospital. La respuesta llegó casi al instante. Pobrecita. Y seguro necesitas apoyo. Puedo ir a verte. Llego en media hora. Debía negarse. Escribir que era una mala idea. Que tenían que dejar de verse. Que tenía una familia. Obligaciones. Una reputación. No sé si sea buena idea. Jorge. Sabes perfectamente que quieres verme. No te resistas. Ya salí para allá. Miró la pantalla del teléfono. Luego el vaso de whisky. Y de nuevo la pantalla. Ella sabía lo que quería, por lo que no iba a detenerse. Y él no encontraba la fuerza para decirle que no. Jorge se terminó el whisky y se sirvió más. Caminó por el departamento, revisando que todo estuviera en orden. Acomodó los cojines del sofá, quitó algunas cosas de la mesa. Sus manos se movían en piloto automático, mientras su cerebro se negaba a pensar en las consecuencias. Exactamente media hora después, sonó el timbre. 3 timbrazos cortos. Jorge abrió sin siquiera mirar por la mirilla. Victoria estaba en el umbral con una gabardina ligera de color marfil, bajo la cual se asomaba un vestido negro corto. Llevaba el cabello suelto, el maquillaje impecable y en sus manos sostenía una botella de vino. Hola, sonrió ella. Y esa sonrisa le hizo olvidar todo. Jorge no tuvo tiempo de responder. Victoria cruzó el umbral y se le echó encima con un fuerte abrazo. Sus labios encontraron los suyos. El beso fue profundo. Exigente. Actuaba con decisión, sin darle a Jorge tiempo para pensar. Él intentó apartarse. Victoria. Espera. SHHH. Ella le puso un dedo en los labios. No digas nada. Hoy tuviste un día difícil. Quiero que te olvides de todo. Sus manos se deslizaron bajo su camisa. Sus dedos recorrieron su piel como senderos ardientes. Jorge sintió que su voluntad lo abandonaba. Ese aroma. Ese contacto. Esos ojos, todo actuaba sobre él como una droga. No debería, intentó decir una vez más. Pero su voz sonó poco convincente. No deberías, repitió Victoria, inclinándose hacia su oído. ¿Pero quieres? Lo veo. Besos apasionados cubrieron su cuello, sus clavículas. Y de nuevo sus labios. Ella le quitó la camisa. Su gabardina cayó al suelo. Jorge la abrazó. La atrajo hacia sí. Y los últimos restos de resistencia se disolvieron. Se trasladaron a la recámara sin soltar su abrazo. La ropa volaba por el suelo. La respiración se aceleraba. El mundo se redujo al tamaño de esa habitación, de esa cama, de esos 2 cuerpos. Un tiempo después, la cabeza de Victoria descansaba sobre el pecho de Jorge. Ella recorría su cuerpo con sus delgados dedos y respiraba suavemente. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz de los faroles de la calle se colaba por las cortinas mal cerradas. Nunca había sentido una atracción así, dijo en un susurro, pasando un dedo por sus labios. Es algo increíble. ¿Tú lo sientes?
Jorge guardó silencio, mirando al techo. Lo sentía. Sentía esa atracción de mente que desafiaba toda lógica. Cerca de ella. Era como si perdiera el control de sí mismo, de sus decisiones, de su vida. No entiendo qué me está pasando, dijo finalmente. Esto no se parece a nada que haya sentido antes. Victoria se apoyó en un codo y lo miró a los ojos. ¿Y no has pensado que es el destino? Su voz sonaba suave, arrolladora. Que no nos conocimos por casualidad. Estoy casado, le recordó él, aunque esas palabras ahora parecían un sonido hueco. Tengo una hija. Lo sé. Le acarició la mejilla. Pero ¿acaso eso anula lo que hay entre nosotros? Jorge, la vida es demasiado corta para renunciar a lo que nos hace felices. ¿Felices? Él sonrió con amargura. Me siento como la peor basura. No digas eso. Victoria lo besó en los labios. Eres solo un ser humano. Tienes deseos, necesidades. Y no hay nada de malo en eso. Se quedaron así un rato más, entrelazados, en silencio. Luego Victoria se levantó y empezó a vestirse. Jorge la observaba, incapaz de apartar la mirada. ¿Te tienes que ir?, le preguntó. Mañana tengo una junta muy temprano. Se subió el cierre del vestido. Pero quiero verte mañana, por la noche. ¿De acuerdo? Él debía negarse. Decir que era la última vez, que tenían que parar. De acuerdo, dijo en su lugar. Victoria sonrió, se inclinó y le dio un beso de despedida. Hasta mañana, mi amor. Se fue, dejando tras de sí solo el aroma de su perfume y una sensación de vacío. Jorge se quedó acostado en la cama que había compartido con su esposa durante 15 años, sintiéndose un extraño en su propia casa. Al día siguiente, fue al hospital con una bolsa de manzanas, una muñeca nueva para Sofía y un ramo de flores para María. La niña se puso muy contenta, lo llenó de besos y de inmediato se puso a jugar con su nuevo juguete. María estaba sentada a su lado, sonriendo. La consientes demasiado, dijo su esposa. Ya no sabe ni dónde meter los juguetes. Que se alegre, respondió Jorge, sentándose en la silla. ¿Cómo está hoy? Mucho mejor. El doctor dijo que si todo sigue así, nos darán de alta en 5 días. Es una excelente noticia. María lo miró atentamente. ¿Te ves bien? ¿Descansaste? Sí, dormí bien. Evitó su mirada. Gracias por el hermoso ramo. María le dio un beso en la mejilla. Toda la semana siguiente, mientras María estaba en el hospital con su hija, Jorge se veía con Victoria. Ella ejercía una extraña influencia sobre él. Él mismo no entendía cómo terminaba tan rápido en la cama con ella. Bastaba un mensaje suyo, una llamada, su sola presencia, y él se olvidaba de todo. Se veían todas las noches, ya fuera en su casa, en un hotel o en el coche de ella en un estacionamiento desierto. Victoria era insaciable, exigente y, al mismo tiempo, tierna. Le decía lo que él quería oír, que era especial, que nunca había sentido algo así, que estaban hechos el uno para el otro. Periódicamente, Jorge aparecía por el hospital. Le llevaba a su hija frutas, chocolates, nuevos libros para colorear y peluches. A María le regalaba flores, a veces rosas, a veces lilies, a veces crisantemos. Así expiaba su culpa ante su familia. Se sentía asqueado de sí mismo, pero no podía hacer nada al respecto. Perdía la cabeza cada vez que se encontraba con Victoria. Era más fuerte que él, más fuerte que la razón, más fuerte que la conciencia, más fuerte que el amor por su familia. Y eso era lo que más le asustaba. La mañana comenzó con una llamada de María. Jorge estaba en la cama de un hotel. Victoria dormitaba a su lado. Su mano descansaba despreocupadamente sobre su pecho. El teléfono vibró en la mesita de noche, rompiendo el silencio de la habitación. Bueno, murmuró somnoliento, tratando de no despertar a Victoria. Mi amor, tengo excelentes noticias. La voz de María sonaba alegre. En ella se oía un alivio largamente esperado. Nos dan de alta hoy. El doctor acaba de pasar. Dijo que Sofía está completamente sana. Los análisis salieron bien. La temperatura es normal. Somos libres. Jorge se incorporó sobre un codo, liberándose con cuidado del abrazo de Victoria. Eso es maravilloso. Mi vida. Me alegro mucho. ¿Podrás venir por nosotras?, preguntó María, ilusionada con la idea de volver pronto a casa. Como a mediodía nos darán el alta. Sofía ya empacó toda su maleta. Tiene tantas ganas de ir a casa. Lleva toda la mañana hablando de sus juguetes. De su cuarto. Jorge miró a Victoria.
que había abierto los ojos y lo observaba inquisitivamente. Sus dedos se deslizaron por su brazo. Sus labios pronunciaron en silencio: «Quédate, mi vida». «Tengo una junta muy importante», mintió Jorge, desviando la mirada, aunque María no podía verlo. «Con unos inversionistas de China. No la puedo cancelar. Se van mañana por la mañana. Les voy a mandar a don Miguel. El chofer. Llegará puntual a las 12. Les ayudará con las cosas». Hubo una pausa en la línea. Pesada. Incómoda. «Está bien», por el tono de María. Era evidente que estaba decepcionada. «Entonces nos iremos con don Miguel. Mi amor. Entiéndelo. Es trabajo. Me encantaría ir». «Sí. Entiendo», lo interrumpió. «El trabajo es más importante. Como siempre. No digas eso». «¿Y cómo quieres que hable, Jorge?». En su voz aparecieron notas de acero. «Estuve una semana encerrada en un hospital con nuestra hija enferma. Tú aparecías 1 hora, máximo 2, traías juguetes, flores y te volvías a ir por tus asuntos. Y hoy, cuando tu hija por fin sale del hospital, también estás ocupado». «María, no hablemos de eso ahora. Por favor». Ella suspiró. «Está bien. Manda a don Miguel. Nos vemos en la noche». María colgó, sin siquiera despedirse. Jorge arrojó el teléfono sobre la cama y se pasó las manos por la cara. «¿Problemas?», preguntó Victoria con voz melosa, rodeando su cuello con los brazos. «Dan de alta a mi esposa y a mi hija», respondió secamente. «¿Y te sientes culpable?». No era una pregunta. Victoria se sentó en la cama. La sábana se deslizó, revelando sus hombros. «Jorge, mírame». Él se volvió hacia ella. «No tienes por qué sacrificarte todo el tiempo. Tienes derecho a tu propia vida, a tus propios deseos. ¿Acaso eso es un crimen? Estoy engañando a mi esposa mientras ella cuida de nuestra hija enferma». «Sí, Victoria. Eso es un crimen». Ella le pasó un dedo por los labios, deteniendo el torrente de palabras. «Entonces, ¿por qué estás aquí, conmigo?». Él no sabía la respuesta, o más bien, la sabía, pero temía admitírsela incluso a sí mismo, porque junto a ella se sentía vivo, porque ella despertaba en él algo salvaje, indomable, porque no podía resistirse a esa atracción. «Quédate un poco más», susurró Victoria, atrayéndolo hacia ella, «aunque sea 1 hora». Y se quedó, porque era débil, porque no podía negarse, porque se hundía cada vez más en esa adicción. Cuando Jorge finalmente llegó a casa por la noche, ya había oscurecido. Estacionó el coche frente al edificio. Sacó de la cajuela una bolsa con víveres que había comprado de camino para hacer al menos algo correcto. En el departamento había luz, y desde detrás de la puerta se oían los sonidos apagados del televisor. Abrió la puerta con su llave y cruzó el umbral. «Mis niñas, ya llegué». Silencio. Solo la voz del presentador de noticias desde la sala. Jorge caminó por el pasillo y se asomó al cuarto de su hija. Sofía dormía en su cama, cubierta con una cobija rosa de princesas. Su mejilla descansaba sobre su conejo de peluche favorito. Se veía sana, tranquila. Jorge le acomodó la cobija con cuidado, le dio un beso en la frente y salió del cuarto, cerrando la puerta suavemente. María estaba sentada en la cocina, en la mesa. Frente a ella, una taza de té a medio beber. Tenía las manos sobre la mesa, entrelazadas. Por la expresión de su rostro, era evidente que algo había pasado. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando, los labios apretados en una línea delgada. Todo su cuerpo estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Jorge dejó la bolsa en el suelo y se acercó a su esposa para darle un beso en la mejilla, como siempre hacía al llegar a casa. Pero María se apartó bruscamente, reclinándose en el respaldo de la silla. «¿Qué pasa?», se sorprendió él, deteniéndose a 1 metro de ella. María lo miró en silencio. En su mirada había tanto dolor que Jorge sintió que todo se le encogía por dentro. «Mi vida, ¿qué pasó? Me estás asustando». Ella abrió lentamente la palma de la mano que tenía sobre la mesa. En ella brillaba un arete, pequeño, dorado, con una piedra rosa. Jorge lo reconoció. Era el arete de Victoria. Había perdido uno hacía unos días. Lo había buscado por todo el departamento, pero nunca lo encontró. «Encontré un arete ajeno en nuestra cama», dijo María en voz baja, pero con notas heladas. «En nuestra cama». Jorge se quedó paralizado. La sangre se le fue del rostro. «María, ¿estás completamente loco?». La voz de su esposa se hacía más fuerte con cada palabra. «¿Por qué trajiste a tu amante a nuestra casa?». «A nuestro cuarto»,
a nuestra cama, donde hemos dormido juntos por 15 años. De los ojos de María brotaban lágrimas. Le temblaban las manos. Sus dedos se aferraban al borde de la mesa. Hoy me acosté a descansar un rato con Sofía. Estábamos tan cansadas del hospital. Solo quería dormir en mi propia cama. Y sentí esto debajo de la almohada. Debajo de mi almohada. Su voz se quebraba, volviéndose cada vez más fuerte e histérica. Mientras yo estaba con nuestra hija en el hospital, tú te estabas divirtiendo aquí con una cualquiera. Mientras yo no dormía por las noches, escuchando como mi niña tosía y se ahogaba, tú dormías con tu amante en nuestra cama, cariño. Jorge intentó acercarse. Extendió una mano, buscando las palabras que pudieran arreglar algo, explicar, justificar. En ese momento, sintió una dura bofetada. La mano de María se estrelló con toda su fuerza contra su mejilla. El sonido del golpe resonó en las paredes de la cocina. La mejilla le ardió como fuego. «No te atrevas a llamarme así», gritó ella. «No te atrevas. Perdiste ese derecho». María se levantó de un salto. La silla cayó con estrépito. «No voy a permitir que me pisotees. No soy un bote de basura en el que puedes tirar lo que se te antoje. Soy tu esposa, la madre de tu hija. Te di los mejores años de mi vida». Las lágrimas corrían por su rostro en un torrente incesante. El rímel se había corrido, dejando surcos negros. Todo su cuerpo temblaba. «María, déjame explicarte». «¿Explicar?». Se rió histéricamente entre lágrimas. «¿Qué puedes explicar? ¿Cómo el arete de tu mujer esa apareció en nuestra cama? ¿Acaso entró volando por la ventana? No sé qué me pasó». Jorge se desplomó en la silla, sujetándose la cabeza con las manos. «No quería lastimarte. No quería que esto pasara». «¿No querías?». María agarró el arete de la mesa y se lo arrojó a la cara. «Pero la trajiste aquí». «Perdóname», susurró él. «María, por favor, perdóname. Lo voy a arreglar todo. Nunca más». «Cállate». Se tapó los oídos con las manos. «No quiero escucharte. Me da asco tu voz. Me da asco verte». María caminó de un lado a otro por la cocina. Sus pasos eran bruscos, nerviosos. «¿Sabes qué es lo que más duele?». Se volvió hacia él. «Lo sentí estas últimas semanas. Sentí que algo andaba mal. Te volviste distante, distraído. Te la pasabas escribiendo en el teléfono, te dabas la vuelta cuando me acercaba. Inventabas juntas, reuniones, viajes de negocios». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero me convencía a mí misma de que eran ideas mías, que era solo el estrés del trabajo, que estabas cansado. Y resulta que simplemente te conseguiste una amante». «No es una amante», dijo Jorge en voz baja. «¿Entonces qué es?», gritó María. «¿Tu segunda esposa? ¿Tu amor verdadero? No sé quién es para mí. No entiendo qué me está pasando. O sea que no solo me engañaste una vez estando borracho. ¿Estás saliendo con ella?». María se abrazó a sí misma, como si le hubiera dado frío. «Dios, qué asco me da». «¿Cuánto tiempo llevas con esto?». Jorge guardó silencio. «¿Cuánto?», gritó ella. «Un mes». «Un mes», repitió María, negando con la cabeza. «Todo un mes me viste la cara. Todo un mes llegaste a casa después de estar en su cama y te acostaste a mi lado. Todo un mes me miraste a los ojos y me mentiste. María, te amo». Jorge dio un paso hacia ella. «Te amo a ti y a Sofía. Ustedes son lo más importante en mi vida». «Cállate», siseó ella. «No te atrevas a pronunciar la palabra amor. No sabes lo que significa». «Sí lo sé. Te amo más que a nada en el mundo. Tenía miedo de perderte. Tengo miedo de perderte». «¿Perderme?». María sonrió con amargura. «Ya me perdiste. En el segundo en que la trajiste aquí». Pasó a su lado hacia la puerta de la cocina y se detuvo en el umbral. «Voy a pedir el divorcio», dijo con firmeza. Jorge sintió que el suelo se le abría bajo los pies. «No, María, no lo hagas. Podemos arreglarlo todo. Voy a terminar con ella. Haré lo que sea. Es demasiado tarde». Lo miró con una frialdad en la que no quedaba ni rastro de amor. «Destruiste a nuestra familia. Nos traicionaste a mí y a tu hija. Y no te voy a perdonar. Nunca. Mi vida. Mañana por la mañana voy a ver a un abogado. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte aquí». «¿Y Sofía?». «A Sofía se lo explicaré todo». La voz de María flaqueó. «Algún día, cuando sea más grande. Por ahora, puedes verla los fines de semana. Si quieres. Claro. O si no tienes asuntos más importantes». Salió de la cocina, dejando a Jorge solo. Escuchó cómo entraba en la recámara y cerraba la puerta.
El cerrojo hizo clic. Jorge se dejó caer en la silla y hundió la cabeza entre las manos. Amaba a su esposa. Más que a nada en el mundo. Temía perder a María y a Sofía. Pero tampoco podía explicar su loca atracción por Victoria. Ese sentimiento que lo controlaba, que lo guiaba, que lo obligaba a cometer locuras. Y ahora lo había perdido todo, su familia, su hogar, su felicidad. Todo se había derrumbado en un instante por un arete ajeno en su cama. 2 meses pasaron como en una neblina. Jorge se mudó a un departamento de alquiler en el otro extremo de la ciudad, un estudio con el mínimo de muebles y olor a vida ajena. María contrató a un abogado, él contrató al suyo. Empezaron las interminables reuniones, negociaciones, firmas de papeles, división de bienes, la custodia de la niña, la pensión alimenticia. Durante todo ese tiempo, Victoria estuvo a su lado. Lo apoyaba, lo consolaba, lo distraía. Jorge se aferraba a ella como a un salvavidas en un océano embravecido. Ella se convirtió en el único punto de luz en su vida destrozada. Se veían casi todos los días. Y cada vez él pensaba que no habría podido superar todo aquello sin ella. Pero hacía 3 semanas. Todo cambió. Victoria dejó de contestar sus llamadas. Su teléfono estaba encendido, pero no respondía. Los mensajes quedaban sin leer. Jorge intentó llamarla una y otra vez, pero el silencio era la única respuesta. Hoy era el día del juicio, la última audiencia, en la que debían disolver oficialmente el matrimonio. Jorge se puso un traje, se afeitó, se miró en el espejo y no reconoció su reflejo. En 2 meses había envejecido 5 años. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían hecho más profundas. Las canas asomaban en sus sienes. Su mirada estaba apagada. El edificio del juzgado lo recibió con paredes grises y un olor a burocracia. Jorge subió al 3er piso, caminó por el pasillo hasta la sala correspondiente. Su abogado, el licenciado Víctor Robles, ya lo esperaba en la entrada. Un hombre de unos 50 años con una carpeta de documentos bajo el brazo. Buenos días, señor Vargas, saludó el abogado. ¿Listo?, preguntó. En la medida de lo posible, respondió Jorge con voz ronca. Todo será rápido. Todas las condiciones están acordadas. Es solo una formalidad. Entraron en la sala. María ya estaba sentada en una mesa con su abogada. Una mujer joven con traje sastre. María se veía seria, compuesta. El cabello recogido en un moño. El maquillaje impecable. En su rostro no se reflejaba ninguna emoción. Jorge se sentó en la mesa de al lado, tratando de no mirarla, pero no pudo evitarlo. Echó un vistazo. María miraba al frente, como si él no estuviera allí. La jueza, una mujer de mediana edad con toga, leyó el caso y anunció las condiciones del divorcio. El departamento se quedaba para María y la hija. Jorge pagaría una pensión alimenticia del 30% de sus ingresos. Visitas a la niña los fines de semana. 2 semanas en verano y los días festivos previo acuerdo. La división de los bienes conyugales se había realizado de mutuo acuerdo. ¿Tienen las partes alguna objeción?, preguntó la jueza. Ninguna. Su señoría, respondió el abogado de Jorge. Ninguna, confirmó la abogada de María. Entonces, el matrimonio entre Jorge Vargas Ramírez y María Serrano López se declara disuelto. Podrán recoger el certificado de divorcio en la secretaría en un plazo de 1 mes. Se levanta la sesión. El golpe del mazo sonó como una sentencia. Se acabó. 15 años de vida. Una hija en común. Miles de días y noches juntos. Todo había terminado con un solo golpe de un martillo de madera. Jorge se levantó de la mesa. Sentía las piernas como de algodón. María ya estaba saliendo de la sala, sin mirar atrás. Su abogada le decía algo, pero María no reaccionaba. Solo caminaba hacia adelante. Señor Vargas, le enviaré todos los documentos por correo, dijo el licenciado Robles. Si tiene alguna pregunta, llámeme. Gracias, respondió Jorge mecánicamente y salió de la sala. Bajó las escaleras y salió a la calle. El día de octubre era gris y desapacible. Caía una llovizna fina. Jorge sacó el teléfono del bolsillo del saco y, por 100ª vez, marcó el número de Victoria. Tonos largos. Luego el buzón de voz. El número que usted marcó no está disponible. ¿Dónde te metiste?, susurró para sí, apretando el teléfono en la mano. Jorge se subió al coche y apoyó la frente en el volante. Se sentía vacío. Acababa de perder a su familia, oficial y legalmente, y la mujer por la que todo había sucedido, había desaparecido como un fantasma. Observó a través del parabrisas como María abría un paraguas para protegerse de la lluvia.
Su abogada le decía algo a modo de despedida. María asintió y se dirigió al estacionamiento. Se subió a su coche, el que habían comprado hacía 3 años para su cumpleaños. Arrancó el motor y se fue, sin siquiera mirar en su dirección, como si él no existiera, como si 15 años de vida en común se hubieran disuelto en el aire. Jorge sacó el teléfono y llamó a su amigo Esteban, la única persona con la que aún mantenía contacto. Los demás conocidos se habían ido alejando por sí solos cuando se enteraron del divorcio. Algunos lo juzgaban, otros se pusieron del lado de María. Jorge, ¿qué tal?, respondió Esteban al tercer tono. ¿Cómo te fue? Nos divorciaron, dijo Jorge secamente. Esteban, vamos a vernos. Necesito hablar con alguien. Claro, amigo. ¿Dónde? En nuestro bar de siempre, donde nos veíamos. El Gato Negro. Sí, llego en 1 hora. Jorge llegó al bar antes que Esteban. El lugar estaba semivacío. En la barra, el cantinero se aburría limpiando vasos. En un rincón, una pareja conversaba en voz baja. En la televisión sobre la barra pasaban un partido de fútbol sin sonido. Jorge se sentó en su mesa de siempre, junto a la ventana, y pidió un whisky. El cantinero le trajo la bebida. Jorge se la bebió de un trago, haciendo una mueca por el sabor ardiente. Pidió otro. Esteban apareció unos 40 minutos después. Un hombre alto y fornido, con el pelo corto y una sonrisa amigable. Eran amigos desde la escuela. Habían hecho el servicio militar juntos. Habían empezado sus primeros negocios juntos. Esteban se dedicaba a la construcción. Tenía su propia pequeña empresa. ¿Qué onda, amigo? Esteban le dio una palmada en el hombro a Jorge y se sentó enfrente. No te ves nada bien. Nada bien es poco. Jorge se sirvió más whisky de la botella que le habían traído. Esteban, la he regado en grande. Se sujetó la cabeza con las manos, apoyando los codos en la mesa. Cuéntame. Esteban pidió una cerveza. Tenemos toda la noche. Si te desahogas, te sentirás mejor. Y Jorge empezó a contar sobre cómo había conocido a Victoria en el Congreso hacía 3 meses. Como desde el primer apretón de mano sintió una extraña atracción, un magnetismo inexplicable. Como empezó a verse con ella en secreto, incapaz de resistirse a ese sentimiento. Esteban era más fuerte que yo. No podía pensar en otra cosa. Cuando ella estaba cerca, el mundo entero desaparecía. Solo existía ella. Entiendo, asintió Esteban, dando un sorbo a su cerveza. Pasa a veces. Química. Atracción. Pero sabías que te estabas metiendo en problemas. Lo sabía, pero no podía parar. Jorge le contó cómo María y su hija terminaron en el hospital. Y él, mientras tanto, estaba con Victoria. Como durante toda la semana que su familia estuvo en el hospital. Él siguió viéndose con su amante. Luego María, al volver del hospital, encontró un arete ajeno en nuestra cama. Jorge se pellizcó el puente de la nariz. El arete de Victoria. Todo se descubrió en un momento. ¡Qué fuerte!, silbó Esteban. Me armó un escándalo. Y con toda la razón. Me porté como el último animal. No te lo voy a negar, dijo honestamente su amigo. Pero lo hecho. Hecho está. ¿Y ahora qué? María pidió el divorcio. Hoy el juez lo hizo oficial. Ahora veo a mi hija los fines de semana. Perdí el departamento. Le di la mitad de los bienes. Jorge se terminó el whisky y se sirvió de nuevo. Sí, amigo. Esteban se reclinó en el respaldo de su silla. Comparada con la tuya, mi vida es muy aburrida. Esposa, 2 hijos, un crédito hipotecario, sin amantes ni divorcios. No me envidies, sonrió Jorge con amargura. Daría lo que fuera por recuperar lo que tenía. ¿Y esa tal Victoria? Ahora estará contigo. No, ahí está el problema. Esteban, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Hace 3 semanas simplemente dejó de comunicarse. No contesta el teléfono. No responde los mensajes. No la puedo localizar. Esteban frunció el ceño. Qué raro. ¿Le habrá pasado algo? No lo sé. El teléfono está disponible, pero no contesta. No sé qué pensar. ¿Y si le pasó algo? Pues ve a su casa, sugirió su amigo. Como si fuera la solución más obvia. A ver si todo está bien. Jorge levantó la vista hacia Esteban. Y en ese momento empezó a darse cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre Victoria. La dirección. No sabía dónde vivía. Esteban, no sé su dirección. ¿Cómo que no sabes? Pero si salían juntos. Siempre nos veíamos en mi casa o en un hotel. Nunca me invitó a su casa. Esteban se rascó la nuca.
desconcertado. Eso sí que es raro. ¿Y dónde trabaja? Dijo que era consultora de inversiones financieras. ¿Que trabajaba en una empresa como se llamaba? Finan Garantía o algo así. Llámales. Buena idea. Jorge sacó el teléfono. Abrió el navegador y tecleó el nombre de la empresa. Encontró su página web. Su número de teléfono. Marcó. Empresa Finan Garantía. Buenos días, respondió una voz femenina. Buenos días. Mi nombre es Jorge Vargas. Quisiera contactar a una de sus empleadas. Victoria Solís. Trabaja con ustedes como consultora. Un momento. Revisaré la base de datos. Pausa. El sonido de un teclado. Disculpe, pero aquí no trabaja ninguna Victoria Solís. Quizás se equivocó de empresa. Jorge se quedó helado. ¿Estás segura? Quizás trabajó antes. Revisé toda la base de datos, incluyendo a los empleados despedidos en los últimos 3 años. No existe tal persona. Gracias. Jorge colgó y se quedó mirando al vacío. ¿Qué? Preguntó Esteban, alarmado. No trabaja ahí. Nunca ha trabajado ahí. ¿Cómo que no? ¿Quizás te mintió sobre su trabajo? ¿Para qué? Jorge empezó a recordar febrilmente todos sus encuentros, todas sus conversaciones. Victoria nunca le había contado nada concreto sobre sí misma. Él no sabía dónde vivía, dónde trabajaba, si tenía familia, amigos. Siempre desviaba hábilmente la conversación, le hacía preguntas a él, se interesaba por su vida, por su negocio. Esteban, apenas ahora empiezo a entender que todo esto fue un juego, dijo Jorge lentamente. ¿Qué juego? Apareció en mi vida hace 3 meses. La conocí en ese congreso. Ella se acercó, se presentó, empezó la conversación. En ese momento pensé que había tenido suerte. Pero ¿y si no fue una casualidad? ¿Crees que te conoció a propósito? No lo sé, pero mientras más lo pienso, más cosas raras recuerdo. Siempre sabía cuando estaba libre. Siempre aparecía en el momento justo. Nunca hablaba de sí misma. Y desapareció justo en el momento en que el divorcio se volvió inevitable. Esteban se reclinó en su silla, observando a su amigo con aire pensativo. Jorge, estás diciendo cosas muy serias. Si eso es verdad, entonces alguien destruyó tu familia a propósito. ¿Pero para qué? ¿A quién le podría interesar? No lo sé. ¿Quizás la competencia? ¿Enemigos? Tienes un negocio grande. Jorge negó con la cabeza. Destruyendo mi familia. No lograron nada. La empresa sigue funcionando como siempre. Entonces es algo personal. Esteban se sirvió más cerveza. Alguien quería hacerte daño. En la cabeza de Jorge, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Victoria, que apareció de la nada. Victoria, que lo sedujo y no lo soltó. Victoria, que desapareció cuando consiguió su objetivo. Y ahora él se había quedado solo, sin familia, sin amante, con la vida destrozada. Tengo que encontrarla, dijo Jorge en voz baja. Tengo que averiguar quién es en realidad y qué es lo que quería. ¿Cómo la vas a encontrar si no sabes ni su dirección? No lo sé, pero la encontraré, cueste lo que cueste. Unas semanas después del divorcio, la vida de Jorge entró en una especie de rutina. El trabajo, el departamento de alquiler, las raras visitas a su hija los fines de semana. Intentó encontrar a Victoria, pero todos sus intentos terminaron en un callejón sin salida. Era como si se hubiera disuelto en el aire, sin dejar rastro alguno. Esa mañana, Jorge estaba en su oficina revisando los informes trimestrales cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de María. Contestó con cierta aprensión. En las últimas semanas solo habían hablado lo necesario, de forma breve y seca. Bueno, respondió. Jorge, necesito tu ayuda. La voz de María sonaba cansada. Hoy tengo una junta muy importante. No la puedo cancelar. Y mi mamá se enfermó. No puede cuidar a Sofía. ¿Puedes recogerla del kinder y quedarte con ella hasta la noche? Jorge lo pensó por un segundo. Veía muy poco a su hija. María intentaba reducir sus contactos al mínimo, y no podía culparla por ello. Claro. ¿A qué hora la recojo? A las 2. Gracias. En su voz se oyó un alivio. La recogeré por la noche. Como a las 7. Está bien. No te preocupes. Jorge colgó y miró el reloj. Faltaban 3 horas para las 2. Llamó a su subdirector, Omar. Cambia la junta con los proveedores para las 4. Tengo que ir por mi hija. Sin problema. Señor Vargas. A las 2 en punto. Jorge se estacionó frente al kinder. Sofía salió corriendo del edificio con la maestra. Vio a su padre y gritó alegremente, «Papá». Se lanzó hacia él,
y él la levantó en brazos, abrazándola con fuerza. El corazón se le encogió de ternura. Extrañaba tanto a su niña. Hola, mi sol. ¿Me extrañaste? Sí, papi. ¿Y a dónde vamos a ir? A mi trabajo. ¿Quieres ver dónde trabaja papá? Sí quiero. Llegaron a la oficina. Jorge llevó a su hija por los pasillos. Le enseñó los cubículos. Se la presentó a algunos empleados. Sofía miraba todo con curiosidad, haciendo preguntas. ¿Y esta es tu oficina? Preguntó cuando entraron en un espacioso despacho con un gran escritorio, un sillón de piel y una ventana panorámica. Sí, es la mía. ¡Guau! ¡Qué grande! La niña dio una vuelta sobre sí misma. ¿Puedo sentarme en tu sillón? Claro. Sofía se subió al sillón. Sus pies no llegaban al suelo. Dio unas vueltas y se rió. Papá, parezco la directora. Tú eres mi futura directora, sonrió Jorge. Sacó de un cajón un álbum con plumones y libros para colorear que guardaba por si acaso. Sol, papá tiene que ir a una junta. ¿Te quedas aquí dibujando? Regreso en una hora. Sí, está bien. Papá, te voy a hacer un dibujo. Lo esperaré con ansias. Jorge le dio otro beso a su hija en la coronilla y salió de la oficina, cerrando la puerta. La junta con los proveedores se llevaba a cabo en la sala de conferencias de ese mismo piso. Discutieron las condiciones de los nuevos contratos, precios, plazos de entrega. Omar tomaba nota de los puntos clave. Hacía preguntas para aclarar. La hora pasó volando. Cuando la junta terminó, Jorge se despidió de los socios y regresó a su oficina. Al abrir la puerta, se sorprendió al no ver a su hija. Sofía la llamó. Silencio. Sobre el escritorio estaban los libros para colorear. Los plumones estaban esparcidos. El sillón estaba vacío. Sofía, ¿dónde estás? Repitió Jorge más fuerte, sintiendo como la ansiedad crecía en su interior. De repente, escuchó un sonido quedo. Alguien estornudó. El sonido venía del armario junto a la pared. Sonriendo, pensando que su hija estaba jugando a las escondidas, Jorge se acercó al armario y abrió la puerta de golpe. Sofía estaba allí, en cuclillas, pegada a la pared, pero no sonreía. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Estaba temblando. Sofía, ¿qué pasó? Jorge se acuclilló, tomándola por los hombros. ¿Por qué estás aquí? Papá, susurró la niña, con los labios temblorosos. Aquí estuvo una señora que daba miedo. ¿Qué señora? Vino cuando te fuiste. Entró a la oficina y al principio no me vio. Decía algo de la policía y buscó algo en tu escritorio por mucho tiempo. Jorge sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, y me asusté y me escondí en el armario para que no me viera. Jorge se acercó al escritorio, miró por debajo y se quedó helado. Debajo de la superficie había un micrófono pegado, un pequeño dispositivo negro con una lucecita roja parpadeante. Maldita sea. Siseó Jorge. Se arrodilló, continuando la inspección bajo el escritorio, y entonces vio algo brillante en un rincón, junto a una de las patas. Extendió la mano y lo recogió. Era un dije en una fina cadena de oro, un corazón con las iniciales VS. El mismo dije que Jorge le había regalado a Victoria un mes después de conocerse. No lo había perdido. Lo había dejado a propósito. Maldita sí. Así que de eso se trataba el juego. Sonrió con amargura, apretando el dije en la palma de su mano. Todo encajaba. Victoria lo había conocido a propósito. Lo había seducido a propósito. Había destruido su familia a propósito. Y ahora había escondido un micrófono para grabar sus conversaciones. ¿Pero para qué? ¿A quién le interesaba? En ese mismo instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe. En el umbral había 2 policías uniformados. Detrás de ellos, Victoria, con un estricto traje gris, y a su lado un hombre al que Jorge no había visto en más de 5 años. Daniel, su hermano mayor. ¿Qué está pasando aquí? Exclamó Jorge, levantándose. Los policías entraron en la oficina. Uno de ellos sacó unas esposas. Jorge Vargas Ramírez, dijo el de mayor rango, acercándose a él. Está usted bajo sospecha de fraude a gran escala, evasión de impuestos y falsificación de documentos. Queda detenido. ¿Qué? Jorge intentó retroceder, pero el otro policía lo agarró del brazo. Esto es un error. Yo no he hecho nada. Tenemos una orden de arresto. El policía le mostró el documento, y pruebas suficientes. El frío metal de las esposas se cerró en su muñeca. Jorge miró a Victoria. Estaba de pie,
con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. Sus miradas se encontraron, y en sus ojos no vio nada, ni arrepentimiento, ni triunfo. Vacío. Victoria, dijo él. ¿Por qué? Ella no respondió. Solo sonrió levemente. En un rincón de la oficina, la pequeña Sofía lloraba, pegada a la pared. Miraba a su padre con grandes ojos asustados. Papá, sollozaba. Todo está bien. Mi sol, intentó calmarla Jorge, aunque él mismo estaba al borde del pánico. Es un malentendido. Daniel dio un paso al frente, y su rostro se torció en una sonrisa maliciosa. Se veía mayor de lo que Jorge recordaba. Arrugas junto a los ojos. Una calvicie incipiente en la frente, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos. Calculadores. Yo, hermanito, te propuse que dividiéramos el negocio de papá de forma justa, dijo Daniel, acercándose, pero tú decidiste otra cosa. Te negaste, escudándote en el testamento. Pero si tú sabes que papá me dejó la empresa a mí, Jorge miraba a su hermano sin entender. Él quería que yo la dirigiera. A ti no te interesaba el negocio en ese entonces. Tenías tu propia vida en la capital. Papá mismo decidió dejarme la empresa a mí. Daniel se echó a reír. El sonido era desagradable. Áspero. Papá siempre me subestimó. Creía que no servía para los negocios serios. Y a ti, el menor, te puso al frente de la compañía. No tienes idea de cuánto te he odiado por eso. Daniel, si necesitas dinero, yo puedo. ¿Dinero? Su hermano bufó con desprecio. No necesito tu limosna. Necesito la compañía entera. Y ahora la voy a tener. ¿De qué hablas? Daniel sacó del bolsillo unas hojas de papel dobladas y las desplegó. Aquí están los contratos con empresas fantasma que firmaste. Aquí están las facturas falsas. Aquí están los documentos fraudulentos sobre entregas que nunca existieron. Todo esto demuestra que le estabas robando a tu propia compañía. Eso es falso, gritó Jorge. Yo nunca firmé esos documentos. Pero tu firma está en ellos, señaló Daniel tranquilamente. Y los peritos lo confirmarán. Jorge miró a Victoria. ¿Fuiste tú? ¿Lo ayudaste? Victoria es una actriz talentosa, respondió Daniel por ella. Interpretó su papel a la perfección. Te sedujo. Destruyó a tu familia. Obtuvo acceso a tus documentos. Mientras tú perdías la cabeza por la pasión. Nosotros preparábamos el terreno para tu arresto. Admítelo. En la cama es irresistible. ¿Por qué destruiste mi familia? Jorge se abalanzó hacia adelante, pero los policías lo sujetaron. Para que fueras débil, respondió Daniel simplemente. Para que no tuvieras un apoyo. Un hombre divorciado y moralmente destrozado no puede oponer una resistencia digna. Estabas tan absorto en tus tormentos amorosos que no te diste cuenta de cómo me acercaba cada vez más. Eres un monstruo. Soy un empresario, se encogió de hombros Daniel. Nada personal. Hermanito. Solo negocios. Los policías arrastraron a Jorge hacia la salida. Papá, gritó Sofía, corriendo hacia él. Sofía. No. Jorge intentó detenerla, pero la niña ya se había abrazado a sus piernas. No se lleven a mi papá. Por favor. Una de las empleadas de la compañía, al oír el grito, se asomó a la oficina. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Hágase cargo de la niña, le espetó un policía. Llame a la madre. La mujer corrió hacia Sofía y la apartó con cuidado de su padre. Papá, lloraba la niña, extendiendo los brazos hacia él. Todo va a estar bien. Mi sol. Jorge intentaba mantener la calma por su hija, aunque por dentro todo le hervía. Te amo. Recuérdalo. Lo sacaron de la oficina, por el pasillo, ante la mirada atónita de los empleados. Alguien grababa la escena con su teléfono, otros susurraban. Metieron a Jorge en una patrulla y se lo llevaron a la delegación. Empezó el procedimiento, interrogatorios, toma de declaraciones, papeleo. Jorge negó todas las acusaciones. Exigió un abogado, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Contratos con su firma. Grabaciones de conversaciones donde supuestamente discutía los tratos. Testimonios de testigos. El juicio se celebró 2 meses después. Daniel contrató a los mejores abogados, que construyeron una cadena de pruebas impecable. El abogado de Jorge intentó refutar, demostrar la falsificación, pero todo fue inútil. El sistema trabajaba en su contra. El veredicto, 7 años de prisión en un penal de régimen ordinario. A Jorge lo habían incriminado. Lo condenaron a 7 años, y cumplía injustamente su condena en la cárcel. La compañía quedó en manos de Daniel, quien, con la ayuda de Victoria,
Había orquestado todo para deshacerse de su hermano y apoderarse del negocio de su padre. El último día antes de ser trasladado al penal, le permitieron a Jorge una visita. Vinieron María y Sofía. Se sentaron a ambos lados de un cristal, hablando por teléfono. Mamá dijo que te vas a ir por mucho tiempo, dijo Sofía en voz baja. Tenía los ojos rojos de llorar. Sí, mi sol. Pero te prometo que voy a volver y voy a demostrar que no soy culpable de nada. María guardaba silencio, mirándolo con una expresión indescifrable. María, le dijo Jorge, sé que no me crees. Me tendieron una trampa. Todo esto fue obra de mi hermano. Ya no sé qué creer, respondió ella en voz baja. Pero Sofía necesita a su padre. Espero que salgas de aquí y puedas demostrar tu inocencia. El tiempo de visita terminó. Jorge se despidió de su hija y de su exesposa. Lo llevaron de vuelta a su celda y, al día siguiente, lo trasladaron al penal donde le esperaba pasar los siguientes 7 años de su vida.